Hola, buenas tardes, mi nombre es Amara Trujillo Valdés y este es mi video para el PIA de Derechos Humanos. En una primera instancia daré una introducción muy breve sobre el review que vimos del primer semestre en las primeras clases. Vimos definiciones muy básicas como normas jurídicas, personas físicas, sobre el proceso de iniciativa de ley, en que en sus primeros pasos fue el poder legislativo, la iniciativa, discusión y aprobación, y luego ya pasamos al poder ejecutivo con sanción, publicación y vigencia. En cuanto a las presentaciones como tal, la primera nos enseña sobre la historia del derecho internacional relatando el cilindro de Ciro de 539 a.C., en donde el ejército de Ciro el Grande conquistó la ciudad de Babilonia. Sorprendentemente, su primera acción fue liberar a los esclavos, declarar una libertad de religión y estableció una igualdad racial. Este cilindro de barro es uno de los primeros antecedentes de derechos humanos, y justamente lo puesto en el cilindro se tradujo y está dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego, con el primer antecedente constitucional en 1215, con la Carta Magna de Inglaterra, que únicamente duró como 3 meses, porque Juan Sin Tierra, el rey que estaba en el mandato en ese momento, no le gustó que le pusieran límites. Entonces, en esa habla sobre una separación iglesia-estado, como en libertad de poseer y heredar propiedades, protección de impuestos excesivos y la prohibición de soborno y mala conducta. Hablan también más sobre los impuestos excesivos. El tercer antecedente, en 1628, vemos la Petition of Rights, que también habla sobre la violación del ejército en las casas de los súbditos, porque entraban y se dormían y ni siquiera pedían el consentimiento de los habitantes de ahí. El parlamento también usaba la ley marcial de uso indebido, de manera indebida, pues estaban en tiempos de paz. El parlamento le envió esta declaración de derechos civiles. 60 años después, en 1688, se crea la ley de habeas corpus, que significa que tiene el cuerpo, lo que daba como resultado una protección a los súbditos para examinar la legalidad de los arrestos y la razón de su ejecución. No le pueden arrestar a alguien solamente porque sí, tienen que tener un fundamento, siendo este el beginning of international law. Como mejora del Petition of Rights, los ingleses en su lucha contra la monarquía eligen a Guillermo Orange y a su esposa para terminar con esta política arbitraria del rey, y deciden instalar un gobierno provisional en donde los habitantes elijan a sus representantes y quitaron la sucesión de la corona. ¿Qué es esto? Que es, si por ejemplo, si yo soy el hijo de un rey, yo voy en el mandato. No, eso se quitó. Se usó como precedente la Bill of Rights, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dentro de esta es su documento más usado. Estas últimas tres veremos más adelante cómo son. Un año después de la Guerra de Revolución de los Estados Unidos, Thomas Jefferson tomó la iniciativa de hacer una declaración explicando sobre la decisión del Congreso, en donde se declara la independencia de Gran Bretaña y el por qué las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico, despertando sus derechos civiles y de revolución. Decidiendo eso, Estados Unidos escribe en Filadelfia en 1787 su Constitución de Estados Unidos de América, siendo la más vieja. En esta venían dos cosas: los derechos básicos del ciudadano y los organismos principales del gobierno junto con su jurisdicción. Luego de 10 años se añade las 10 enmiendas, que en un documento aparte, abriendo la puerta a libertad de expresión, libertad religiosa, el derecho a portar armas, el derecho a reunirse, la libertad de petición, limitaciones de los poderes federales y la prohibición de privar de la libertad o vida sin tener un fundamento. Muchas de estas están dentro también de la Constitución Federal. Esta fue la primera Carta de Derechos Civiles, teniendo como base la Bill of Rights, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, excluyendo completamente a las mujeres, pero causando la abolición de la monarquía absoluta francesa, firmando la Asamblea General una libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, y prohibir acciones dañinas para la sociedad. Aquí se reconocían derechos naturales, es decir, derechos que te pertenecen, que son tuyos solamente por el hecho de ser humano. Sin embargo, tenían la argumentación de que te los otorgo.
Olympe de Gouges, obviamente sintiendo la desigualdad, sintiendo la falta de equidad, y es por eso que elabora la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Sin embargo, únicamente aplicada para las mujeres de la nobleza o las mujeres de la clase alta. Hablamos sobre la ONU, fundada en el 24 de octubre de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y por 51 naciones ratificando, se hizo con el objetivo de proteger y promover la paz. Actualmente la integran 193 estados, tienen su carta fundacional, que ya se enmendó 3 veces. Dentro de su organización encontramos la Asamblea General, la cual se reúne cada septiembre para discutir y solucionar problemas para el beneficio de la humanidad. El Consejo de Seguridad integrándose por 15 miembros en total, 5 permanentes y 10 no permanentes, que pues que mantienen la paz y la seguridad internacional. El Consejo Económico y Social, que como su nombre lo dice, trata de asuntos económicos y sociales buscando un cumplimiento de objetos del desarrollo. El Consejo de Administración Fiduciaria, que asegura la preparación de la independencia. Sin embargo, este objetivo ya se cumplió desde 1994, entonces ahorita nada más se reúnen cada vez que el presidente pide una reunión. La Corte Internacional de Justicia, que resuelve disputas legales, y la UNA Secretaría General, que trabaja en misiones de paz. Siendo ya con los antecedentes la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborada por todos los representantes de las regiones del mundo y por la Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948. En sus 30 artículos se establecen todos los derechos humanos que deben ser protegidos universalmente. Ahora bien, ¿qué son los derechos humanos o por qué son tan importantes? Bueno, los derechos humanos son prerrogativas inherentes del ser humano que buscan evitar el abuso de las autoridades por parte de las autoridades y le otorgan al sujeto un sustento de defensa de una vida digna ante la sociedad. Se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles, exigibles, universales e indivisibles, interdependientes y o progresivos. Esos últimos cuatro siendo sus principios. Es de suma importancia mencionar la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, pues los derechos fundamentales son los que están en una ley suprema, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, como está el derecho en la Internet, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho de los indígenas, todo eso dentro del rubro de la Constitución son los derechos fundamentales. Dentro del mismo rubro, cada jurista tiene su fundamentación sobre los derechos, como ya he mencionado, la naturalizan. Los ius naturalistas pues piensan que son aquellos derechos que tenemos solo por el hecho de ser humanos, de nacer humanos. Sin embargo, la posición ius positivista habla sobre el reconocimiento de los derechos humanos por parte del Estado. Por otro lado, los historicistas mencionan que hay una lucha de los derechos humanos y por eso ahorita, hoy en día, tenemos esos derechos humanos, pero que antes vienen junto con los años, siendo progresivos, pues. Antes realmente pues no tenemos sus derechos humanos porque no sabíamos que los teníamos, pero pues siempre deben de siempre haber sido reconocidos. Por último tenemos a los ius garantistas, estableciendo que el sistema jurídico debe basarse en los derechos fundamentales y que ciertas garantías se le otorgan a los imputados. Para hacer un enfoque inductivo a este video sobre las reformas de 2011 y su correlación con los derechos humanos, tendré que indagar un poco más sobre la historia del derecho mexicano. Desde sus inicios, gracias a la conquista, el Estado mexicano inició la independencia en el año 1810 con Hidalgo, que expidió 2 decretos aboliendo la esclavitud con la idea de los derechos humanos bajo la premisa todos los hombres son iguales, no se admite la esclavitud. Después de las luchas históricas, en 1812 se crea la primera Constitución española contra los excesos de poder, reconociéndose por primera vez la ciudadanía y se buscaba la monarquía constitucional, la llamada Constitución de Cádiz. Seguido de esto, Morelos, inconforme, crea Los Sentimientos de la Nación, un texto muy hermoso, hablando sobre la dignidad y buscando el respeto de los derechos sociales como el aumento del salario, de la pobreza y el derecho a la educación y la promoción de la justicia social. El mismo año, gracias al Servo de la Nación y al documento de Sentimientos de la Nación,
el Congreso se reunió y crearon la Constitución de Apatzingán. Un año después, la que buscaba el derecho al trabajo, el derecho a poseer propiedades, a la libertad y a la seguridad. Sin embargo, le faltaba el poder constituyente y es por eso que no se consideró como una constitución. Hablando ya de la primera constitución federal, ya con el Congreso Constituyente convocado, en 1824 se le pone el nombre de Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, copiándole completamente a Estados Unidos, teniendo el presidente liberal, pero dejando ideas conservadores para que no haya una pelea o para no hacer enojar a ninguno, pues se convirtió en una constitución conciliadora, pues no reconocía ningún derecho y seguía el fuero militar, religioso y de los poderes. Sin embargo, de hecho, en el artículo 3, en lugar de decir el derecho a la educación, venía que la única religión que se podía tener era la católica. Aun con el pequeño paso que se dio, entró al poder Santa Anna, reconociendo completamente al Estado como centralista y hasta creó un cuarto poder llamado el Supremo Poder Conservador, que estaba por encima de los otros tres poderes y que los observaba y que los controlaba, y promovía la intolerancia religiosa. Puso que los presidentes duraban de 4 a 8 años en el poder, pero no fue tan malo, porque en 1841 nació el amparo en la Constitución yucateca por Manuel Crescencio Rejón. Ahora, hagamos una pausa y expliquemos por encimita el amparo, siendo un juicio que sirve para proteger los derechos humanos cuando se considera que estos están siendo vulnerados por actos de autoridad. Siendo uno de los 4 procedimientos de control constitucional, complementándose con el juicio político que controla el fuero existente de los diputados y senadores, las acciones de inconstitucionalidad, que es cuando los tres poderes invaden la competencia del poder a nivel federal o local, y controversias constitucionales, siendo un mecanismo para expulsar aquellas normas que van en contra del orden jurídico. Los principios del amparo son instancia de parte, los tienes que hacer tú. Nunca te lo van a pedir por ti, ni van a firmar por ti, ni nada. La segunda es fórmula Otero, que es el principio de la relatividad. El amparo solamente aplica para quien lo pidió. La definitividad, que es agotar todos los recursos. La estricta legalidad, que es en estricto derecho lo que se te va a dar. La suplencia de queja, que la autoridad está obligada en ayudarte a que sea una buena revisión de los derechos humanos. Regresando al antecedente mexicano, gracias a Manuel Otero y a la Acta Constitutiva de Reforma, en 1847 vuelve a ser vigente la Constitución de 1824 y se adiciona con el amparo, creando una Constitución donde se habla de igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad, derechos políticos y una tolerancia de religión. México pasaba por una situación muy difícil en donde había escasez, no acceso a la educación, además de mucho descontento por los conservadores de Santa Anna volviendo al poder. Sin embargo, la lucha de los liberales se proclama el Plan de Ayutla para quitar los abusos de poder, ganando la lucha. Se ve el primer gobierno 100% liberal con Ignacio Comonfort promulgando la ley Lerdo, hablando sobre un progreso económico, la ley Juárez, que es una separación iglesia-estado, y la ley Iglesias, que regula el cobro de servicios de iglesias. Con el gobierno liberal se buscaba crear otra constitución. Sin embargo, se da la guerra 3 años y triunfan los liberales con Benito Juárez poniendo las leyes de reforma para limitar a la Iglesia Católica. Después de la Revolución Mexicana se inicia la Revolución Constitucionalista, que fue encabezada por Venustiano Carranza, teniendo como resultado la Constitución de 1917. A nivel universal, que es el primer texto que se eleva los derechos humanos a segunda generación. ¿Qué son las generaciones en los derechos humanos? Pues hablemos por último de la reforma constitucional muy importante en 2011, donde se modifican los artículos llegando a tener principio pro persona, control de convencionalidad, obligaciones de las autoridades, deberes de las autoridades respecto a las violaciones, la promoción de la educación sobre este tema y poner a los derechos humanos como principio rector de la política. Ahora bien, hay muchos temas que se necesitan desglosar. Primero hablamos de las generaciones, existiendo hasta la fecha 4 generaciones de derechos humanos. En la primera que se habla sobre derechos civiles y políticos, teniendo como antecedentes la Revolución Francesa. En la segunda generación tenemos los derechos económicos y sociales, teniendo como antecedente la Revolución Industrial. Como tercera son los colectivos de los pueblos,
hablando más sobre el medio ambiente, a toda la contaminación en la época de los 70. Por último, las ciencias actuales y las tecnologías, que es muy criticada por los juristas, y también habla sobre una libertad de expresión dentro de Internet. Respecto a las obligaciones de las autoridades, hay 3 reformas dentro del artículo 1, contando su inicial en el año 1917, que definían los derechos humanos como garantías individuales y que se otorgaban en un solo párrafo. En el 2001 agregaron 2 párrafos más, pero describían a las personas con discapacidad como discapacidades diferentes y diferentes preferencias a los homosexuales o a las personas dentro de la comunidad LGBTQ+. En 2006 se cambió únicamente a las discapacidades, y en 2011 es cuando se habla de las obligaciones de las autoridades, aparte de los otros temas ya mencionados. Los grupos en situación de vulnerabilidad son personas que, debido al menosprecio generalizado por alguna condición específica que compartan, un prejuicio social o una situación histórica de opresión y injusticia, se ven afectados sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de sus derechos humanos. Sin embargo, cuando forman parte de varios grupos, por ejemplo una niña que es menor de edad y es mujer, se convierte en un grupo de atención prioritaria. Las obligaciones de las autoridades son el proteger, garantizar, promover y respetar. Y respecto a una violación de derechos humanos, sus deberes son prevenir, investigar, sancionar y reparar, buscando entre la restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y la indemnización. Se preguntarán, ¿por qué hubo este cambio? Bueno, pues dentro del Estado mexicano había muchas formas de corrupción en donde se había desaparición forzada, feminicidios y muchos temas relacionados a la corrupción. Pues antes de la sentencia de Radia Pacheco, la cual nos habla de un caso muy trágico de una persona involucrada dentro de la política de Guerrero, que quería un desarrollo, únicamente un desarrollo para su pueblo. El 25 de agosto de 1974 fue detenido por el ejército mientras estaba con su hijo en el autobús. La última vez que fue visto fue en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias de haber sido agredido. Y así no hubo una sanción, y aparte de eso la causa penal o el caso se fue distribuido a la militar, cosa que fue el culpable y le dan la jurisdicción al culpable. Obviamente no hubo sanción. Los familiares hicieron una petición a la comisión el 15 de noviembre de 2001, después de agotar todos los medios internos, que en un momento más hablaremos de cómo hacerlo. Su informe de admisibilidad, que es en donde evalúan si hubo violación o no, fue remisión del caso a la Corte, acorde al artículo 51 del Pacto de San José y con competencia de la Corte de México, siendo desde el 16 de diciembre de 1998. Pues lo omitieron el 13 de marzo de 2008. Y todavía el Estado mexicano quería protegerse y deslindarse, como cuando lo hizo con Castañeda Guzmán, un político que en el mismo Estado le puso trabas a ir a una candidatura, y no pudo defenderse de manera correcta. Estas maneras de contestación del Estado mexicano se llaman excepciones preliminares, que son 4: tiempo, lugar, materia y persona. Y como reparaciones le pidieron indemnización, y que se ajusta, como lo estableció en el artículo 63 del Pacto de San José. Dentro de las excepciones preliminares de Radia Pacheco se usó 3: 2 de temporis, de tiempo, y una de materia. El Pacto de San José entró en vigor el 18 de julio de 1978, México adheriéndose el 24 de marzo de 1981. Por la matanza de Tlatelolco, por eso se tardó tanto. Otra situación muy triste. A partir de Radia Pacheco se habla de 2 expedientes varios. El primero, llamado 489-2010, debatiendo sobre la competencia del Poder Judicial, que obviamente, pues en concreto más del Pleno de la Corte, pero obviamente fue admitido y pasado al expediente varios 912-2010, en donde añaden esa limitación de fuero, limitar las medidas educativas de los jueces para implementar normas internacionales respecto al pro persona, al principio pro persona y el control de convencionalidad. Hay más sentencias muy tristes, como lo es Campo Algodonero, que desde ahí se reformó el término feminicidio, tristemente, o dentro de la sentencia misma de Radia Pacheco, en donde se reformó 2 cosas: el artículo 215 del Código Penal,
donde se adhirió la desaparición forzada, y el artículo 57 del Código Militar, donde se limitó ese fuero. La competencia de la Corte viene desde el tema de los tratados, los cuales se denominan como acuerdos escritos entre sujetos de derecho internacional, regido por el derecho internacional, que son regulados por la Convención de Viena. El proceso de celebración de un tratado empieza desde la negociación, viendo el borrador del tratado, la adopción cuando ya se tiene la idea, ya se tiene como tal, ya está listo el borrador. Luego viene la autenticación de texto, que es como una certificación del texto. Luego la manifestación del consentimiento, que regularmente es una firma y lo pueden hacer los jefes de Estado y los plenipotenciarios. Y por último, la entrada a vigor. Entrando a cómo llegaron a pasar a la comisión, tengo que explicar la vía jurisdiccional, la vía no jurisdiccional, el proceso de la comisión para llegar a la sentencia. Pero antes tengo que hablar del órgano no autónomo en donde se presenta la queja, empezando desde 1713, cuando el rey Carlos emitió un decreto para controlar a los funcionarios suecos durante su ausencia, la cual fue nombrada como Ombudsman Superior, siempre teniendo la finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, no hasta 1990 Ombudsman llegó a México con el surgimiento de la CNDH, que en 1989 se creó como la Dirección General de los Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, ya en 1990 la CNDH fue un organismo desconcentrado, pero decía de derechos humanos. Ya en 1999 ya se hizo el cambio a de los derechos humanos y es lo que es ahorita. Acorde al artículo 102, apartado B de nuestra Constitución Federal, habla justamente de la CNDH, y la Constitución de Nuevo León en el 161 habla también de eso, y más aparte de la estatal, que hablaremos ya del procedimiento de queja. Ok, bueno. Se hace la queja y lo recibe la oficialidad de partes. La queja se puede hacer escrita, oral, por comparecencia o por mail. Se remite la pasan a la DORC, que es la Dirección y Orientación de Recepción de Quejas. Se manda a las visitorías generales, se asigna un visitador adjunto y le pone un número expediente de queja. Se emite el documento de calificación, en donde puede ser presunta violación de derechos humanos, no violación de derechos humanos, inadmisible, no competencia de la comisión y calificación pendiente. Se hace investigación por parte del visitador, que se levanta con actas de fe pública acorde al 121 de la Constitución Federal. Se hace un proyecto de recomendación, el cual es firmado por el presidente. Se hace una notificación a la autoridad, la cual tiene 10 días para responder. En caso de aceptar, tiene que mandar pruebas hasta que lo cumpla en 15 días. Y en caso de no aceptar, debe fundar y motivar, y se va a la vía jurisdiccional, al Congreso. En cuanto a las inconformidades respecto a esta vía, existe volver a poner la queja si no es que no te han hecho caso. Tienes 6 meses, tienes que esperar 6 meses. Y la impugnación, que es cuando estás inconforme con el resultado de la recomendación. Es por escrito y tienes 30 días desde el conocimiento de la recomendación. Respecto a la vía jurisdiccional tenemos el amparo. Sin embargo, hay dos tipos de amparo, el directo y el indirecto. El primero es en contra de todas las leyes generales, ante todo acto que la autoridad que violente los derechos humanos. Y el segundo, que es en contra de la última resolución que ponga fin de un proceso a tribunales colegiados. El procedimiento es así. Reportas tu denuncio o querella a Fiscalía General de Justicia de Nuevo León el delito a un AMPO. Se remite a una unidad de investigación, se lo pasan a un AMPI y te dan un número único de caso. Se integra una carpeta con todos los datos, va al Poder Judicial y pide audiencia inicial en un juicio y te dan un número de expediente. Pasa a las 3 etapas de juicio. La etapa inicial es en donde la noticia criminal hasta la formulación de imputación y complementaria. Luego la etapa intermedia, que es la formulación de acusación hasta la apertura del juicio. Y la etapa 3, que es el juicio ya como tal, que pasa con otro juez en donde ya sucede el juicio. Se dicta la sentencia definitiva, condenatoria o absolutoria, pero hablemos de la condenatoria, es cuando ya, o sea, si te dan la condenatoria puedes presentar un recurso de apelación en donde se lleva a segunda instancia. El expediente de segunda instancia se llama TOCA. Analizan a detalle y dictan sobre tu sentencia. Puede puede confirmar, modificar o revocar. En el caso de confirmar, se pone un amparo directo ante la Sala Penal de la Federación.
En caso de que te revisen todo y se ejecutó una sentencia ejecutoria negativa, impones el recurso de revisión, el amparo de revisión ante la Corte, la Sala, el Pleno Regional. Y por último, y como finalización de este video, hablaré sobre el proceso de la sentencia, de cómo se agotó todos los recursos internos, tanto vía jurisdiccional y vía no jurisdiccional, y se fue aquí. Que es, de hecho, uno de los requisitos, el agotar todos los recursos. Se denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace un informe de admisibilidad, ver donde se ven si hubo o no hubo violación de derechos, hace un informe de fondo, si hubo, hace una recomendación, si no se responsabiliza, la comisión decide pasar el caso a la Corte, la Corte dicta sentencia y si el Estado sigue sin obedecer, la Corte dicta una supervisión de cumplimiento de sentencia. Con esto terminamos mi video. Muchísimas gracias por su atención.